Todo comenzó cuando Paris, príncipe de Troya, fue elegido por las diosas para otorgar la manzana dorada a la más bella de ellas. Hera, Atenea y Afrodita le ofrecieron grandes regalos a cambio, pero Paris eligió a Afrodita, quien le prometió el amor de Helena, la mujer más hermosa del mundo. Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, fue raptada por Paris y llevada a Troya. Este secuestro no solo causó indignación, sino que se vio como un grave insulto a la dignidad de los griegos. Para recuperar a Helena, los reyes griegos decidieron unir sus fuerzas contra Troya. Menelao pidió ayuda a su hermano Agamenón, el poderoso rey de Micenas, quien rápidamente convocó a los más grandes guerreros griegos para hacer frente a los troyanos. Este fue el inicio de una alianza que reuniría a los héroes más legendarios de toda Grecia. Entre los héroes que se unieron a la expedición estaban Aquiles, el más fuerte y temido de todos los guerreros, y Ulises, rey de Ítaca, conocido por su gran astucia. Juntos, formaron un ejército imponente dispuesto a vencer las poderosas murallas de Troya. Troya, bajo el gobierno del rey Príamo, era una ciudad amurallada con una ubicación estratégica y difícil de invadir. Príamo confiaba plenamente en la fuerza de sus defensas y en que la ciudad resistiría cualquier ataque que los griegos pudieran lanzar. La flota griega, conformada por cientos de barcos, llegó a las costas de Troya con la esperanza de tomarla rápidamente. Sin embargo, Troya resistió año tras año. Lo que parecía un conflicto rápido se convirtió en una larga y agotadora guerra de desgaste. Durante años, los griegos intentaron romper las defensas troyanas. Las batallas eran feroces y muchas vidas se perdieron en ambos bandos. La guerra se extendió tanto que se convirtió en una leyenda, dando origen a historias heroicas y mitos eternos. En medio de este conflicto, destacaba la figura de Aquiles, el más temido y respetado de los guerreros griegos. Sin embargo, la relación entre Aquiles y Agamenón era tensa, lo que llevó a Aquiles a retirarse de la batalla en uno de los momentos más cruciales. La ausencia de Aquiles debilitó al ejército griego, y los troyanos, liderados por el valeroso Héctor, tomaron la iniciativa. La guerra se inclinaba a favor de Troya, pero el destino de ambos bandos aún dependía de un último y decisivo enfrentamiento. Héctor, príncipe de Troya y defensor de la ciudad, era admirado por su coraje y lealtad. Su valentía lo convirtió en el principal adversario de los griegos. Sin embargo, una tragedia personal llevó a Aquiles a regresar al campo de batalla con una sed insaciable de venganza. La muerte de Patroclo, amigo cercano de Aquiles, fue un punto de quiebre en la guerra. Patroclo, usando la armadura de Aquiles, fue abatido por Héctor, quien creyó haber derrotado al propio Aquiles. Esta confusión desencadenó la furia de Aquiles. Consumido por la ira, Aquiles decidió regresar a la guerra con un solo objetivo: vengar la muerte de Patroclo. Enfrentó a Héctor en un duelo épico frente a las murallas de Troya, que sería recordado como uno de los momentos más icónicos de la guerra. El duelo entre Aquiles y Héctor culminó en la derrota del príncipe troyano. Héctor fue abatido, y Aquiles, en un acto de crueldad, arrastró su cuerpo alrededor de las murallas de Troya, desafiando las costumbres de la guerra y la dignidad de su rival caído. La muerte de Héctor fue un golpe devastador para los troyanos, pero no marcó el fin del conflicto. Príamo, el anciano rey de Troya, visitó el campamento griego y rogó a Aquiles que le permitiera recuperar el cuerpo de su hijo para darle un entierro digno. Aquiles, conmovido por las súplicas de Príamo, accedió a devolver el cuerpo de Héctor. Este gesto de humanidad mostró un lado diferente del guerrero griego, pero la guerra continuaba, y el destino de Troya aún estaba por decidirse en las manos del destino. La lucha por Troya había llegado a un punto crítico, y mientras los griegos planeaban su próximo movimiento, el conflicto se preparaba para un desenlace inesperado que cambiaría el curso de la historia para siempre: la creación del caballo de Troya. Los griegos, tras años de batallas sin éxito, idearon una estratagema que quedaría grabada en la historia. Ulises, el rey más astuto, propuso construir un enorme caballo de madera y fingir una retirada, dejando el caballo como ofrenda para los dioses y engañar a los troyanos.
El gigantesco caballo de madera fue construido rápidamente. En su interior, se ocultaron los mejores guerreros griegos, listos para atacar en cuanto las puertas de Troya fueran abiertas. El plan dependía de que los troyanos aceptaran el regalo y lo llevaran a la ciudad. Una vez construido, los griegos fingieron retirarse, dejando el caballo en la playa. Los troyanos, al ver la retirada griega, creyeron que finalmente habían ganado la guerra. El gigantesco caballo parecía ser una ofrenda de los griegos para asegurar la paz. Aunque algunos troyanos, como el sacerdote Laocoonte, sospecharon de la trampa y advirtieron sobre los peligros de aceptar el caballo, su consejo fue ignorado. Laocoonte murió trágicamente, lo que se interpretó como una señal de que los dioses favorecían el regalo. Confiados en su victoria y cegados por el orgullo, los troyanos llevaron el caballo a la ciudad. Esa misma noche, celebraron su aparente triunfo con banquetes y música, mientras los guerreros griegos aguardaban pacientemente dentro del caballo, listos para atacar. Mientras los troyanos dormían, agotados por las celebraciones, Ulises y los otros guerreros griegos salieron sigilosamente del caballo. Abrieron las puertas de la ciudad para que el ejército griego, que había regresado en secreto, pudiera entrar y atacar sin piedad. La ciudad de Troya, que había resistido durante tanto tiempo, cayó rápidamente ante el ataque sorpresa de los griegos. Las tropas griegas devastaron la ciudad, prendiendo fuego a los edificios y acabando con todo aquel que se les cruzara en su camino. Troya, la gran ciudad que durante años había resistido las embestidas griegas, fue arrasada en una sola noche. El plan de Ulises había funcionado a la perfección, y los troyanos pagaron el precio de su confianza y orgullo con la destrucción de su ciudad. En medio del caos, se sucedieron las tragedias personales. Príamo, el venerable rey de Troya, fue asesinado en su propio palacio. Los sobrevivientes troyanos intentaron escapar, pero pocos lo lograron. Troya, una vez una ciudad poderosa, estaba condenada. Los guerreros griegos no mostraron piedad. Troya fue saqueada, y los templos y palacios, que habían sido símbolos de su grandeza, fueron destruidos. Los pocos troyanos que sobrevivieron fueron capturados y esclavizados. El fin de la guerra era inminente. Entre los pocos que lograron escapar estaba Eneas, uno de los príncipes troyanos. Guiado por los dioses, Eneas tomó a su padre y a su hijo y huyó de la ciudad en llamas. Su huida se convertiría en la leyenda que fundaría el futuro imperio romano. El mito de Eneas y su escape de Troya sería contado por generaciones. Se dice que, tras la caída de Troya, viajó durante años hasta llegar a Italia, donde sus descendientes fundarían Roma, un nuevo imperio que, siglos después, dominaría gran parte del mundo conocido. Mientras tanto, los héroes griegos comenzaron a regresar a sus tierras. Sin embargo, no todos fueron bien recibidos. El destino de Ulises, el artífice del plan del caballo de madera, fue particularmente complicado, pues se enfrentó a numerosos obstáculos en su regreso. La Odisea de Ulises sería recordada como una de las historias más épicas de la mitología griega. Tras años de guerra y sufrimiento, el retorno a su hogar fue largo y lleno de peligros, enfrentando monstruos, dioses enojados y otras amenazas inesperadas. La caída de Troya marcó el fin de una era. Las cicatrices de la guerra permanecerían para siempre en las tierras griegas y troyanas. Lo que comenzó como un conflicto por el amor de una mujer, terminó con la destrucción de una de las ciudades más gloriosas de la historia. Aunque Troya fue destruida, su leyenda perduró a lo largo de los siglos. La historia del caballo de madera y la astucia de Ulises se convirtieron en relatos inmortales, inspirando poemas, obras de teatro y cuentos épicos que aún hoy nos fascinan. Con la destrucción de Troya, los griegos regresaron a sus tierras, pero la guerra dejó profundas secuelas en todos los que participaron en ella. El conflicto no solo acabó con una ciudad, sino que alteró el destino de héroes y reinos de todo el mundo antiguo. Agamenón, líder de los griegos, regresó a su hogar en Micenas con la esperanza de un futuro de paz. Sin embargo, fue recibido con traición. Su esposa, Clitemnestra,
lo asesinó como venganza por haber sacrificado a su hija Ifigenia antes de partir hacia la guerra. La historia de Agamenón y Clitemnestra es solo una de las muchas tragedias que surgieron tras la guerra de Troya. El ciclo de venganzas y sufrimiento que desencadenó esta guerra sería recordado en obras literarias y tragedias durante generaciones. Mientras tanto, Ulises se enfrentaba a su propio destino. Aunque fue el artífice del plan que destruyó Troya, su regreso a Ítaca no fue sencillo. Durante 10 años, vagó por los mares, enfrentando todo tipo de peligros antes de poder volver a su hogar. La Odisea de Ulises es una de las aventuras más épicas de la mitología griega. Desde el enfrentamiento con el cíclope Polifemo hasta el hechizo de Circe, su viaje estuvo lleno de desafíos. Cada paso que daba lo alejaba más de su hogar y de su amada Penélope. Penélope, la fiel esposa de Ulises, aguardó durante años el regreso de su esposo. A pesar de la presión de numerosos pretendientes que querían ocupar el lugar de Ulises, ella se mantuvo firme, esperando el día en que su amado volviera a Ítaca. Finalmente, Ulises regresó a Ítaca disfrazado de mendigo para evaluar la situación. Con la ayuda de su hijo Telémaco, ideó un plan para derrotar a los pretendientes que ocupaban su palacio y reclamar su lugar como rey de Ítaca. El regreso triunfal de Ulises a Ítaca fue el cierre perfecto para una historia llena de sufrimiento, astucia y valentía. Tras años de adversidades, Ulises pudo reunirse con su esposa y su hijo, restaurando el orden en su reino. Sin embargo, no todos los héroes griegos tuvieron un regreso tan afortunado. Muchos, como Ayante y Menelao, enfrentaron dificultades y pérdidas. Las secuelas de la guerra de Troya no solo afectaron a los troyanos, sino también a los griegos. Helena, la causa de la guerra, fue llevada de regreso a Esparta por Menelao. Aunque su belleza permanecía intacta, su vida estuvo marcada por la tragedia. Su papel en el conflicto nunca fue olvidado, y las historias sobre ella continuaron durante siglos. La guerra de Troya también tuvo un impacto duradero en la cultura griega. Los relatos épicos que surgieron de este conflicto inspiraron a poetas y escritores como Homero, cuyo poema, La Ilíada, es una de las obras literarias más importantes de la historia. La leyenda de Troya se extendió más allá de Grecia, influyendo en otras culturas y civilizaciones. La caída de Troya se convirtió en un símbolo del fin de una era y del poder destructivo de la guerra, pero también de la astucia y el ingenio humano. La historia del caballo de madera y la astucia de Ulises inspiró a generaciones de estrategas militares, que vieron en este ardid un ejemplo de cómo la inteligencia puede superar la fuerza bruta en los momentos más críticos de la guerra. Con el tiempo, las ruinas de Troya se convirtieron en un lugar de fascinación para arqueólogos e historiadores. La búsqueda de la ciudad perdida llevó a descubrimientos que cambiaron nuestra comprensión de la historia y la mitología griega. El legado de la guerra de Troya sigue vivo en el arte, la literatura y la cultura popular. Las lecciones aprendidas de este conflicto, sobre el orgullo, la astucia y las consecuencias de la guerra, son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. Así termina la historia de Troya, una ciudad que, aunque destruida, se convirtió en inmortal a través de los relatos que nos han llegado. Su legado es un recordatorio de que, aunque las civilizaciones caigan, sus historias pueden vivir para siempre.